Bienvenidos a este nuevo video de noticias automotrices, el de este jueves 30 de abril de 2026. En el programa de hoy, vamos a hablar de Stellantis por dos buenas noticias. La primera es que el grupo publicó sus resultados del primer trimestre de 2026 y son bastante buenos. En todo caso, comparado con los de 2025, la segunda buena noticia, y en mi opinión la más interesante, es que el grupo Stellantis por fin eligió qué motor va a reemplazar el motor PureTech de 1 litro en las futuras generaciones de sus modelos. También hablaremos de grandes marcas automotrices como Toyota, que empiezan a verse seriamente afectadas por diferentes escaseces y faltas de stock debido al cierre del estrecho de Hormuz. Y para terminar, hablaremos de Durisotti. Probablemente no conozcan ese nombre, y sin embargo es la empresa francesa encargada de preparar, modificar y transformar los Alpine A110 de la Gendarmería francesa, entre otros. Pues sepan que, lamentablemente, Durisotti está a punto de cerrar sus puertas, en parte por culpa del Estado, y hablaremos de eso en este video. Justo antes de todo eso, les agrego un pequeño complemento de información que tiene que ver con el video de ayer. Ayer, efectivamente, hablábamos del nuevo Polo eléctrico presentado por Volkswagen, cuyos precios de las versiones de entrada compiten con el Renault 5 eléctrico más o menos 25.000 euros, pero con una mejor velocidad de recarga y una mejor autonomía, lo que la convierte en un vehículo bastante bien posicionado si buscas comprar un auto citadino eléctrico. Por otro lado, en la noche, Volkswagen publicó los precios para las versiones de gama media y alta de su Polo, y ahí, creo que el grupo Volkswagen se volvió completamente loco, porque los precios mostrados para la versión con batería de 52 kWh, con una autonomía de 455 kilómetros, son de 36.000 euros. Y eso es demasiado caro comparado con lo que ofrece la competencia, especialmente Tesla, que sigue siendo la referencia en autos eléctricos. Tesla, por ese precio, tienes un Model 3 que va a tener 80 kilómetros más de autonomía, que es más potente, que tiene una mejor velocidad de recarga y que técnicamente está por encima en cuanto a gama, ya que aquí hablamos de un sedán, mientras que el Polo es más bien un auto de categoría citadina. Concretamente, por el mismo precio, el Tesla Model 3 es mucho mejor que el Polo en absolutamente todos los aspectos. Aunque el Model 3 ya tiene un tiempo en el mercado, aún ni siquiera ha salido, así que ya es más o menos obsoleta antes de ser comercializada, lo cual no augura nada bueno en términos de desempeño comercial. Ahora vamos a empezar con los temas del día. Espero que el video les interese. Si es así, cuento con ustedes, como siempre, para demostrarlo dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos, apoyando y dejando un pequeño comentario en el que den su opinión sobre la actualidad del día. Siempre es una gran ayuda para el posicionamiento. Como les decía, vamos a empezar hablando un poco de Stellantis, por dos buenas noticias. La primera, como les decía, es que las cifras del primer trimestre de 2026 son bastante buenas comparadas con las del primer trimestre de 2025. El fabricante logró obtener 370 millones de euros de ganancias en este periodo. Eso es mucho mejor que en el primer trimestre de 2025, cuando había registrado una pérdida de 380 millones de euros. Su facturación aumentó un 6% con 38.000 millones de euros de ingresos y un margen operativo del 2.5%. No es gran cosa. Normalmente estos grupos deberían estar más bien entre el 6 y el 8%, pero cuando uno sabe que el año pasado, en el mismo periodo, estaba en 0.9%, pues no está nada mal. Ahora, lo que hay que decir es que esta remontada, de todos modos, esencialmente se debe al mercado estadounidense, que representa aproximadamente 2/3 de sus beneficios, y donde algunas marcas, como Ram, han visto sus ventas dispararse un 20%. En Europa también, las ventas aumentaron alrededor de un 5%, solo que en Europa, para hacer frente a los fabricantes chinos y a la competencia cada vez más agresiva de otras marcas, Stellantis aplica una política de precios agresiva, obtiene menos margen y solo logró 8 millones de euros de beneficios allí. Está bien, pero no es gran cosa comparado con los 370 millones de los que les hablaba hace un momento. La segunda buena noticia es que podríamos presenciar otra remontada en las ventas de Stellantis en Europa en los próximos años, ya que por fin está reemplazando los motores PureTech por otros motores. Desde hace varias semanas sabemos que Stellantis los va a abandonar completamente en los próximos años, tanto el 1.2 litros como el 1.6 litros. Primero, por razones económicas, porque el grupo debe seleccionar una cantidad reducida de motores en los que va a invertir para una homologación a las normas Euro 7 que llegan en 2027, pero también por razones de imagen. El 1.2 litros PureTech, aunque lo renombren 1.2 litros turbo en la mente de la gente, sigue siendo el 1.2 litros PureTech, y es un motor que, debido a sus problemas de fiabilidad, hizo que parte de la clientela del grupo Stellantis se alejara. Entonces estos dos motores, 1.2 litros y 1.6 litros PureTech, van a desaparecer y serán reemplazados por dos motores. El que va a reemplazar al 1.6 litros PureTech será el 1.5 litros GSE. Es un motor de 4 cilindros a gasolina turbo, que ya existe bajo el cofre de varios modelos italianos del grupo, como por ejemplo, Alfa Romeo Tonale, que generalmente tiene alrededor de 180 caballos de fuerza, pero que puede llegar hasta 270 en algunas versiones deportivas, y que está asociado, la mayoría de las veces, a una hibridación ligera, mediante una caja de cambios electrificada. Y el 1.2 litros PureTech será reemplazado por otro motor de la gama GSE, un poco más pequeño, el 1.3 litros
La primera buena noticia es que aquí pasamos de un motor de 3 cilindros a uno de 4 cilindros, ya que el 1.2 litros turbo, o 1.2 litros PureTech, es un 3 cilindros. Y los motores de 3 cilindros básicos claramente no son los más fiables ni los más duraderos. También es un motor que ya se encuentra bajo algunos cofres de Stellantis, tanto en Fiat como en Jeep. Y también hay versiones que pueden alcanzar los 180 caballos de fuerza. Aquí también. Es un motor con cadena. Así que adiós a los problemas de la correa, que le dieron mala reputación al 1.2 litros. Entonces, 1.3 litros por un lado, 1.5 litros por el otro, dos motores considerados en general como más fiables que los motores anteriormente llamados PureTech, y dos motores que van a ser homologados para la norma Euro 7, así que hay que esperar que a partir del año 2027, una gran parte de los autos, incluyendo las marcas francesas de Stellantis, como por ejemplo Citroën o Peugeot, le digan adiós al 1.2 litros y den la bienvenida a los motores italianos, como el 1.5 litros y el 1.3 litros. Ya empezamos a ver las consecuencias negativas del cierre del Estrecho de Hormuz en la industria automotriz. Lo mencionamos hace unas semanas, al inicio del conflicto. Efectivamente, todos los medios hablan del precio de la gasolina, hablan de los problemas de escasez de combustible, pero se olvidaron de precisar que ese combustible no solo sirve para hacer que los autos funcionen. A menudo se utiliza en la petroquímica para crear todo tipo de materiales, pero también se olvidaron de precisar que por el Estrecho de Hormuz pasa una gran cantidad de mercancías. No es solamente combustible, y aunque los fabricantes ahora son un poco más previsores que hace algunos años, especialmente debido a las escaseces que hubo de semiconductores. Después del COVID, la industria automotriz todavía tiene dificultades para manejar la imprevisibilidad de los tiempos de entrega de ciertas piezas y algunos recursos. En este tipo de contexto, ya van 2 meses que el Estrecho de Hormuz está cerrado. En ese entonces, de hecho, los expertos automotrices preveían las primeras escaseces después de 8 semanas, y es más o menos lo que está pasando, con grandes marcas automotrices que están siendo afectadas directamente en su producción, como Toyota. El presidente de Toyota Industries, Koichi Ito, explicó que varios proveedores se pusieron en contacto con la marca, diciendo que algunas piezas ya no podrían ser entregadas, al menos temporalmente. Por su parte, sabemos que esto afecta principalmente a los fabricantes de autopartes que normalmente producen piezas interiores de los autos, como por ejemplo, descansabrazos, revestimientos de puertas, elementos que quizá no sean los más importantes en un auto, pero que de todas formas son necesarios para poder finalizar la producción. Imaginen que les entregan un Toyota Corolla sin tablero. Por ejemplo, se vería muy mal, aunque el vehículo pueda circular. Entonces hay escasez de ciertos componentes. Proveedores que explican que no van a tener otra opción más que aumentar sus precios, ya que dependen directamente, para la fabricación de ciertos materiales, de los precios del petróleo, especialmente todos los elementos que están hechos de plástico. Y Dios sabe que hay muchos en los autos modernos, plásticos que dependen del precio y la escasez del petróleo, ya que están hechos de eso. Así que, poco a poco pero de forma constante, empiezan a haber escasez para ciertos materiales plásticos, para algunos tipos de aluminio, para ciertas resinas, o incluso para otros materiales en los que no necesariamente pensamos. Como por ejemplo, los diluyentes que se usan en la pintura automotriz, cosas un poco secundarias, pero que son necesarias para que la fabricación de un auto pueda ser finalizada y el vehículo sea entregado a sus clientes. Toyota, por su parte, ya intentó integrar el riesgo de inestabilidad de la cadena de suministro en sus previsiones anuales y ahora supone que será víctima de una disminución en la producción de aproximadamente 200.000 vehículos en comparación con el plan anual. Entiendan que Toyota va a producir 200.000 autos menos este año debido a estas escaseces. Y eso que esto es solo el principio. Si el estrecho no se reabre pronto, probablemente todas las industrias van a quedar bloqueadas de todas formas, al menos temporalmente. Ahora vamos a hablar de un fabricante francés de autopartes cuyo nombre tal vez no conozcan, aunque seguramente han visto uno de sus autos. Es Durisotti. Durisotti es un carrocero especializado en transformaciones vehiculares que está instalado en el norte de Francia, y él ha sido responsable desde hace varios años, entre otras cosas, de preparar los vehículos de la Gendarmería, tanto el Alpina 110 de la Brigada Rápida de Intervención de la Gendarmería francesa, como de transformar vehículos utilitarios de serie en furgones utilitarios para la Gendarmería. Así que, como ya habrán entendido, es una empresa automotriz que es necesaria para el buen funcionamiento de la Gendarmería y acaba de ser puesta en liquidación judicial. La empresa tiene varios millones de euros en deudas y probablemente tendrá que despedir a unos 60 empleados de los 190 que tiene actualmente. Es difícil saber qué es verdad y qué es mentira en este asunto porque todos se acusan entre sí. Por un lado, GTE Automotive, que posee Durisotti desde 2024, explica que el Estado no le habría brindado apoyo, reduciendo poco a poco los pedidos públicos, ya que efectivamente, Durisotti depende de los pedidos públicos. Es literalmente el Estado francés quien le encarga autos transformados. GF Automotive también acusa a los antiguos propietarios de Durisotti, llamados GFG Alliance, de haber dejado la empresa con aproximadamente 15 millones de euros en deudas sin haber invertido realmente en los medios de producción. Por otro lado, los sindicatos locales, especialmente la CGT, acusan a los actuales propietarios, GTE Automotive, de haber recibido varios millones de euros en ayudas públicas destinadas a reactivar la maquinaria industrial, inversión que nunca se habría materializado en la realidad.
Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El porqué de todo esto? Probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que, mientras tanto, es un proveedor automotriz francés más que está en problemas. Y, si llegara a quebrar por completo, uno puede preguntarse quién tomaría la posta y quién estaría en condiciones de transformar los vehículos para la gendarmería francesa. Quizás una empresa china. Nunca se sabe. Bueno, eso es todo por las noticias de este jueves 30 de abril de 2026. Espero que estos temas les hayan interesado y, si es así, cuento con ustedes para demostrarlo dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos y apoyando a través del botón unirse que está debajo de este. Nos vemos mañana para el próximo video. Gracias por ver y que tengan un excelente día. Chao.